Hola, buenos días otra vez. Hoy vamos a hablar del siguiente capítulo de la formación del universo, de la famosa teoría del Big Bang. Estos días no he publicado porque he estado diversificando la información, recogiéndola en un contexto que sea un poquito sencillo, porque me doy cuenta de que son bastante abstractos los conceptos y seguramente en futuras ediciones de estos vídeos introduciré algunas aclaraciones en los comentarios para que sea más fácil de comprenderlo, ¿vale? Yo entiendo que para gente neófita en el tema, como es mi caso, pues es complicado a veces interpretarlo, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues vamos a hablar de la teoría del Big Bang. De acuerdo con el modelo del Big Bang, el universo se expandió a partir de un estado extremadamente denso y caliente y aún continúa expandiéndose. Y hablamos de que en realidad hay tres constantes muy importantes: el tiempo, el espacio y entiendo que las fuerzas. Aquí se refiere a un gráfico que lo colgaré, ¿vale? Que es tiempo, Y, X. Es como si fuera 3 dimensiones, lo que hace la parte de un cubo realmente. Pero en realidad, si acotamos este cubo, realmente es un espacio cuadridimensional, como explicamos al principio. Ya iremos a ello, pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? En cosmología se entiende el Big Bang o gran explosión al comienzo del universo, es decir, que el punto inicial del cual surgió la materia, el espacio y el tiempo. Efectivamente, la I, materia, espacio y tiempo, exactamente. Eso es esas constantes que os he explicado. El término proviene del astrofísico Fred Hoyle, que lo utilizó a modo de burla en una de sus teorías. También lo llamó originalmente como átomo primigenio o huevo cósmico. Es gracioso lo del huevo cósmico, pero es verdad. El astrofísico Georges Lemaitre, de acuerdo con el modelo cósmico estándar, el Big Bang tuvo lugar hace unos 13.797 millones de años. Unos 13.800 para no pillarnos las manos, como hemos dicho anteriormente. El modelo estándar no trata de explicar la causa de este hecho, sino la evolución del universo temprano en un rango temporal que abarca desde el tiempo de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos, y después del Big Bang, entre 300.000 y 400.000 años más tarde, cuando se empezaron a formar los átomos estables y el universo se hizo transparente. Una amplia gama de evidencia empírica que favorece fuertemente al Big Bang, que ahora es esencial y universalmente aceptado. La teoría del Big Bang es el modelo cosmológico predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo. En su evolución a gran escala, este modelo estándar afirma que el universo se hallaba en un estado de muy alta densidad y de temperatura, y que luego se expandió. Mediciones modernas datan este momento hace aproximadamente, como hemos dicho, 13.800 millones de años, que sería, por tanto, la edad del universo. O sea, el universo como lo conocemos, todo lo que engloba 13.800 millones de años, cosa que a mí me genera controversia, porque antes de eso, ¿qué había? Siempre entiendo que nos agarraremos a esa pregunta, pero vamos a dejarlo ahí porque no quiero liaros más. Que sería tanto la edad del universo. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas y más tarde simples átomos. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la gravedad y formaron estrellas y galaxias. Después del Big Bang, y esto ya no forma parte de la teoría, el universo sufrió progresivos enfriamientos y expansiones, cuyo desarrollo posterior determinó procesos que se pueden observar en la física de partículas, en la física de partículas. La primera ecuación de Friedman describe todas estas épocas pasando por el presente y hasta el futuro lejano. Desde que Georges Lemaitre observó por primera vez en 1927 que un universo
en permanente expansión debería remontarse en el tiempo hasta su único punto de origen, los científicos se han basado en su idea de la expansión cósmica. Si bien la comunidad científica una vez estuvo dividida en partidarios de las dos teorías diferentes sobre el universo de expansión, el Big Bang, y la teoría del estado estacionario defendida por Fred Hoyle, la acumulación de evidencia observacional favorece fuertemente a la primera, que ahora es casi universalmente. Es decir, que la teoría de la expansión es la más aceptada. En 1929, a partir del análisis del corrimiento al rojo, de estas palabras que os digo, corrimiento al rojo, lo iré explicando en los comentarios porque va a ser más fácil y así no detenemos la explicación. Del corrimiento al rojo de las galaxias, Edwin Hubble, el famoso de la teoría de Hubble, concluyó que las galaxias se estaban distanciando, lo que es una prueba observacional importante y consistente con la hipótesis del universo en expansión. En 1964 se descubrió la radiación de fondo cósmico de microondas, que también es una prueba crucial a favor del modelo del Big Bang, ya que esta teoría predijo la existencia de la radiación de fondo en todo el universo antes de que se descubriera. Más recientemente, las mediciones del corrimiento al rojo de las supernovas indican que la expansión del universo está acelerando, aceleración atribuida a la energía oscura, el modelo lambda CDM. Es decir, que evidentemente estas teorías indican que el universo se ha estado expandiendo y también lo confirman las teorías de ondas de microondas, ¿vale? Las señales de microondas que se han percibido. Las leyes físicas conocidas de la naturaleza pueden utilizarse para calcular las características en detalle del universo y además, la densidad y la temperatura son importantes y juegan el papel imprescindible. Si las leyes conocidas de la teoría de la relatividad de Einstein se extrapolan, si las teorías de la relatividad de Einstein se extrapolan más allá del punto donde son válidas, encontramos una singularidad, es decir, un punto al que matemáticamente nos podemos acercar más y más, pero sin llegar a él. Entonces, si se imagina el desarrollo, esto es una hipótesis, del universo en sentido temporal inverso, es decir, hacia atrás, retrocediendo hacia el pasado, el universo se va haciendo cada vez más pequeño, pero la cantidad de materia es la misma, de manera que la densidad va aumentando hasta llegar al punto en el que el tiempo es igual a cero y la densidad de la materia y energía se hace infinita, superando la densidad de Planck. Esto quiere decir que cuanto más hacia atrás volvemos en el tiempo, nos acercamos al primer punto de inicio, y cuanto más nos alejamos, nos da la teoría de que se expande y se expande hacia un infinito que no tenemos magnitud de medirlo. La existencia de estos resultados infinitos lleva a concluir en ese momento, y definiendo convencionalmente como t igual a 0 elevado a 29, de ahí que la física actual no conozca ninguna explicación sobre lo que ocurrió antes. Efectivamente, la física actual y ninguna física por el momento nos puede decir lo que yo os decía, que había antes del Big Bang, antes del antes. Supuestamente no somos capaces de volver hacia atrás, pero en teoría en algún momento, en algún punto, esto se inició con el Big Bang, con esa explosión de materia. Volviendo, no sabemos lo que sucedió antes del Big Bang ni sobre el origen del propio Big Bang, ya que no hay tiempo antes, es decir, efectivamente no hay un indicio de tiempo antes. Con lo cual, aunque se han postulado hipótesis sobre el destino final del universo, por ejemplo una expansión indefinida, que le llaman Big Rip o Big Freeze, o el colapso debido a la atracción gravitatoria, lo que le llaman Big Crunch, o bien el modelo cíclico con un periodo de expansión en contracción, Big Bounce, que se llama así. Las teorías. Existen también un gran número de interpretaciones desde el punto de vista filosófico y religioso sobre la teoría del Big Bang, que son completamente especulativas o extracientíficas. Es verdad, o sea, no se considera como teorías refutables o teorías
que vayan a sentar un precedente las teorías filosóficas o religiosas. Pueden influir un poco, pero no son realmente demostrables. Es decir, que solo la científica nos va a dar un baremo real de lo que os sucedió, ¿vale? No podemos determinar qué había antes del Big Bang porque no existe línea de tiempo anterior y tampoco línea de tiempo final, lo que quiere decirse que se va expandiendo y no sabemos a dónde llegaremos. En este sentido, el Big Bang proviene del astrofísico inglés Bert Hoyle, uno de los detractores de la teoría, a su vez uno de los principales defensores del estado estacionario, quien dijo que para explicar mejor el fenómeno, que el modelo escrito era simplemente un Big Bang gran explosión. Según él, el inicio del universo ni hubo explosión ni fue grande, pues de rigor surgió una singularidad infinitamente pequeña, seguida de la expansión del propio espacio. Recientes ingenios espaciales puestos en órbita, llamado COBE, han conseguido observar evidencias de la expansión primigenia. Es decir, que hoy hay instrumentos que han podido alcanzar esa expansión primera. O sea que no es tan descabellado efectivamente la teoría del Big Bang, por mucho que su propio teórico la detractara al principio. La idea del Big Bang es que la teoría de la relatividad general puede combinarse con observaciones de isotropía y homogeneidad a gran escala. Recordamos que la isotropía era el estudio y la homogeneidad de la materia igualitaria, ¿vale? A gran escala de la distribución de las galaxias y los cambios de posición entre ellas, permitiendo extrapolar las condiciones del universo antes o después en el tiempo. En consecuencia, todos los modelos de Big Bang es que en el pasado el universo tenía temperatura más alta y mayor densidad y por tanto las condiciones del actual son muy diferentes de las del inicio. A partir de este modelo, George Gamow en 1948 predijo que habría evidencias de un fenómeno que más tarde se bautizó como radiación de fondo de microondas. Vamos a ver el desarrollo y el desarrollo de esta teoría en la historia, ¿vale? Para llegar al modelo de Big Bang, muchos científicos con diversos estudios han ido construyendo el camino que lleva a la génesis de la explicación. Los trabajos de Alexander Friedman en 1922 y George Lamaitre en el 27 utilizaron la teoría de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante. Después, en 1929, Edwin Hubble descubrió las galaxias más allá de la Vía Láctea, que se alejaba de esta, como si el universo se expandiera constantemente. En 1948, Gamow planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión. Recientemente, ingenios espaciales del COBE han conseguido oír, entre comillas, los vestigios de esta gigantesca explosión primigenia. De acuerdo con la teoría, un universo homogéneo e isótropo lleno de materia ordinaria podría expandirse indefinidamente o frenar su expansión lentamente hasta producir una contracción universal. El fin de esa contracción se conoce con un término contrario al Big Bang, el Big Crunch, que es el gran colapso, o un Big Rip, un gran desgarro. Si el universo se encuentra en un punto crítico, puede mantenerse estable ad eternum, es decir, se puede mantener eterno. Muy recientemente se ha comprobado que actualmente existe una expansión acelerada del universo, hecho no previsto originalmente en las teorías y que ha llevado a la introducción de la hipótesis de una energía adicional oscura responsable de este fenómeno. Es decir, que lo que no se puede explicar es que si la teoría es estacionaria, es decir, el universo se ha quedado en una pequeña contracción, ¿cómo es que sigue expandiéndose? ¿Cuál es la causa de esta expansión? Pues es lo que ellos llaman la materia oscura. La teoría del Big Bang se desarrolló a partir de observaciones y avances teóricos. Por medio de observaciones, en la década de 1910, el astrónomo Justus Slipher y después de él Carl Wilhelm Wirth y otros teóricos determinaron que la mayor parte de las nebulosas espirales
que se alejan de la Tierra, pero no llegaron a darse cuenta tampoco de las implicaciones cosmológicas de esta observación, ni tampoco del hecho de las supuestas nebulosas, o que estas nebulosas eran en realidad galaxias anteriores a nuestra Vía Láctea. Cuidado, que ya anterior a descubrir nuestra Vía Láctea había conocimiento de otras galaxias a partir de nebulosas. Para ellos eran nebulosas, pero realmente se ha demostrado que eran otras galaxias. Podríamos decir Andrómeda y otras. La teoría de Albert Einstein sobre la relatividad general, ¿vale? Nos quiere decir, en la segunda década del siglo XX, no admite soluciones estáticas, es decir, que el universo debe estar o bien en expansión o bien en contracción. No hay término medio. El resultado es que él mismo se consideró equivocado y trató de corregirlo agregando la famosa ecuación de la constante cosmológica, esa que hemos hablado en capítulos anteriores. El primero en aplicar formalmente la relatividad a la cosmología sin considerar la constante cosmológica fue Alexander Friedman, cuyas ecuaciones describe el universo pueden expandirse o contraerse. Entre 1927 y 1930, Lemaitre obtuvo independientemente las ecuaciones de Friedman, Lemaitre, Robertson Walker, que se le llaman así. Se propuso que la base de la recesión de las nebulosas espirales, que el universo se inició con la expansión de un átomo primigenio, lo que más tarde se denominó Big Bang, es decir, que todos concluyen en esta época que hay un átomo que es el causante de dicha expansión del universo. Edwin Hubble realizó observaciones que sirvieron de fundamento para comprobar la teoría de Lemaitre y probó que las nebulosas espirales son galaxias y midió además sus distancias observando las estrellas variables cefeidas en galaxias distantes. Descubrió que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades relativas de la Tierra, directamente proporcionales a su distancia. Este hecho se conoce ahora como la ley de Hubble. Es decir, que observó que la relatividad, o sea, la relativa distancia entre la Tierra y otras galaxias sirvió para decir y aceptar que está en expansión. Según este principio cosmológico, el alejamiento de las galaxias sugería que el universo está en expansión. Esta idea originó las hipótesis opuestas. La primera, que la teoría del Big Bang estaba apoyada y desarrollada, sostenida por Lemaitre y George Gamow, y la segunda posibilidad, la teoría del estado estacionario, como hemos explicado, de Fred Hoyle, según las cuales se genera una nueva materia mientras las galaxias se alejan entre sí. En este modelo el universo es básicamente el mismo en un momento dado en el tiempo. Durante muchos años hubo un número de adeptos a cada teoría. Con el paso de los años y las evidencias observacionales se apoyaron en la idea de que el universo evolucionó a partir de un estado denso y caliente. Desde el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965, esta se ha considerado la mejor teoría para explicar la evolución del cosmos. Antes de finales de los años 60, muchos cosmólogos pensaban que la singularidad infinitamente densa del tiempo inicial en un modelo cosmológico de Friedman era sobreidealización y que el universo se contraería antes de empezar a expandirse nuevamente. Esta teoría es de Richard Tolman y la llaman teoría del universo oscilante. En esta década de los 60, Stephen Hawking y otros demostraron que esta idea no era factible y que la singularidad es un componente esencial de la gravedad de Einstein. Esto llevó a que a la mayoría de los cosmólogos aceptar la teoría del Big Bang, según la cual el universo que observamos se inició hace un tiempo infinito. Es decir, que el universo se formó hace un tiempo infinito. Aquí lo han datado en 13.800 millones de años, pero claro, ¿qué había? Lo que decíamos, ¿qué había antes de esos 13.800 millones de años? Quiere decirse que había algo antes donde no había tiempo, con lo cual, como no se puede datar, evidentemente tenemos que aceptar dicha teoría del Big Bang. Entre el 68 y el 79, los tres astrofísicos británicos, Hawking,
George Ellis y Roger Penrose publicaron artículos que extendieron la teoría de la relatividad general para incluir las mediciones del tiempo y del espacio en los teoremas de singularidades de Penrose-Hawking. Habría que mirar esas teorías, yo aquí simplemente las cito, pero bueno, básicamente que se le dio una vuelta a todo esto. De acuerdo con sus cálculos, el tiempo y el espacio tuvieron un inicio infinito, es decir, el tiempo y el espacio han tenido un inicio infinito y que corresponde al origen de la materia, es decir, tanto el tiempo y el espacio de origen infinito corresponden también al origen de la materia, pero la relatividad general falla cuando se aplica a la singularidad gravitacional. En el tiempo de Planck se necesita una teoría que integre la relatividad y la física cuántica. Este toque, o sea, Planck es el postulador de la física cuántica, ¿vale? Un segundito. Disculpad que he tenido un inciso, ya sabéis que no estoy sola, que estoy acompañada siempre de mis queridos incondicionales perrillos. Bueno, nos habíamos quedado pues esto, en el tiempo de Planck, en la física cuántica. O sea, este enfoque se intenta, por ejemplo, con la cosmología cuántica de bucles, la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas y la teoría de conjuntos causales. Las adicionales cuánticas e inflacionarias de los teoremas llevaron a los resultados posteriores. Es decir, que una dificultad de los modelos cosmológicos del tipo Big Bang es explicar el carácter homogéneo del universo, su distribución de materia y la radiación de acuerdo con el principio cosmológico. Una posible hipótesis es la inflación cósmica, propuesta por el físico y cosmológico estadounidense Alan Guth en 1981, que postula un periodo previo al Big Bang donde el universo estaba dominado por una gran constante cosmológica o similar. En el 83, otros científicos como Hartle y Stephen Hawking propusieron el denominado estado de Hartle-Hawking, según el cual el universo no tendría fronteras iniciales en el tiempo ni en el espacio del mismo modo que una esfera no tiene un lugar inicial. Es decir, confieren el universo como si fuese una especie de esfera sin principio ni fin, o sea, eterna. No tendría fronteras ni tendría espacio, del mismo modo que tampoco tiene un lugar inicial, un tiempo inicial. No obstante, la propuesta ha sido cuestionada por otros científicos que han presentado otras propuestas. Principalmente todos los trabajos teóricos actuales en cosmología tratan de ampliar y concretar los aspectos de la teoría del Big Bang. Parte del trabajo actual de cosmología trata de entender cómo se formaron las galaxias en el contexto del Big Bang y comprender lo que allí ocurrió y cotejar nuevas observaciones con la teoría fundamental. A finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI se lograron grandes avances en cosmología, como el resultado de una de las importantes adelantos del telescopio, con la combinación de grandes cantidades de datos satelitales del COBE, el telescopio espacial Hubble y el VMAP. Estos datos que han ido permitiendo a los cosmólogos calcular muchos de los parámetros del Big Bang hasta el nuevo nivel de precisión y han conducido también al descubrimiento inesperado de que la expansión del universo está acelerada. En este sentido, se ha señalado cierta paradoja en la denominación del Big Bang, en cierto modo que no puede haber sido grande, ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del espacio-tiempo. Habría sido el mismo Big Bang lo que habría generado las dimensiones desde su singularidad. Y tampoco es exactamente una explosión en el sentido propio del término, ya que no se propagó fuera del mismo. Es decir, que algo se inició pero no salió de esa burbuja, por decirlo de alguna manera. Basándose en las medidas de expansión del universo y utilizando observaciones de las supernovas tipo 1A y en función de la variación de la temperatura a diferentes escalas de radiación de fondo y en función de la correlación de las galaxias,
La edad del universo es aproximadamente coincidente en 3 mediciones independientes, lo que se considera una fuente de evidencia llamada modelo de concordancia, que describe la naturaleza detallada del universo. El universo en sus primeros momentos estaba lleno de una energía homogénea e isótropamente densa y tenía una temperatura y una presión concomitables. Se expandió y se enfrió. Esto es lo que viene a decir esta teoría, experimentando cambios de fase análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales. Aproximadamente 10 elevado a 35 negativos segundos después del tiempo de Planck, un cambio de fase causó que el universo se expandiera de forma exponencial durante un periodo llamado inflación cósmica. Al terminar la inflación, los componentes materiales del universo quedaron en la forma de un plasma de quarks gluones, que se llaman así, donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento de forma relativista. Con el crecimiento del tamaño del universo, la temperatura descendió y debido al cambio de un desconocido denominado bariogénesis de quarks y los gluones se combinaron, o sea, la bariogénesis de los quarks y los gluones se combinaron en bariones, tales como el protón y el neutrón. Estos son nombres científicos, físicos a ciertas partículas. Los quarks, los gluones, los bariones, tienen unos nombres muy raros, pero vamos, son partículas. Es para que nos hagamos a la idea de lo que estamos hablando, porque ya os dije que era bastante denso y un poco complicado de traducir, no siendo científico, pero os podéis hacer una idea más o menos. Eran partículas, produciendo de alguna manera la simetría observada actualmente en la materia y en la antimateria. Las temperaturas aún más bajas condujeron a cambios de fase que rompieron esa simetría, con lo que dieron forma actual a las fuerzas fundamentales de la física, las partículas elementales. Más tarde, los protones y los neutrones se combinaron para formar núcleos del deuterio y de helio, en un proceso llamado nucleosíntesis primordial, ¿vale? Al enfriarse el universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación. Pasados esos 300.000 años, los electrones y los núcleos se combinaron para formar los átomos mayoritariamente de hidrógeno. Por eso la radiación se desacopló de los átomos y continuó en el espacio prácticamente sin obstáculos. Esta es la radiación de fondo de microondas, es decir, una vez que se formaron los átomos de hidrógeno, los electrones continuaron navegando a su antojo. A pesar del tiempo, algunas regiones ligeramente más densas de materia casi uniformemente distribuida crecieron gravitacionalmente, se hicieron más densas y formaron nubes, estrellas, galaxias y el resto de estructuras astronómicas que actualmente se observan. Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y del tipo de materia que hay en el universo. Los tres tipos posibles se denominan materia oscura fría, materia oscura caliente y materia bariónica. Las mejores medidas disponibles provenientes del VMAP muestran que la forma más común de materia en el universo es la materia oscura y fría. Los otros tipos de materia solo representarían el 20% de la materia del universo, es decir, que el universo tiene más materia fría que cálida. El universo actual parece estar dominado por una forma misteriosa de energía conocida como energía oscura. Aproximadamente es el 70% de la densidad de la energía del universo actual. Una de las propiedades características de este componente del universo es el hecho que provoca que la expansión del universo varíe en una relación lineal entre velocidad y distancia, haciendo que el espacio-tiempo se expanda más rápidamente de lo esperado a grandes distancias. La energía oscura toma la forma de constante cosmológica en las ecuaciones de campo de Einstein, de la relatividad general. Lo que me cuesta decir esta palabra, relatividad general, eso. Pero los detalles
de esta ecuación de estado y su relación en el modelo estándar de la física de partículas continúan siendo investigados tanto en el ámbito de la física teórica como en medio de observaciones. Más misterios aparecen cuando se investiga más cerca de este principio, cuanto las energías de las partículas eran más altas de lo que ahora se puede estudiar mediante experimentos. No hay ningún modelo físico convincente para que el primer 10 elevado a menos 33 del universo, antes del campo de fase que forma parte de la teoría de la gran unificación, de este primer instante, antes no hay ningún modelo físico antes de este primer instante, y la teoría gravitacional de Einstein predice esa singularidad, donde las densidades son infinitas y que para resolver esta paradoja física hace falta la teoría de la gravedad cuántica. La comprensión de este periodo de la historia del universo figura entre los mayores problemas no resueltos de la física, efectivamente. En su forma actual, la teoría del Big Bang depende de dos suposiciones. 1. La universalidad de las leyes de la física, en particular la teoría de la relatividad, y 2. El principio cosmológico. Inicialmente estas ideas fueron tomadas como postulados, pero actualmente se las intenta verificar. La universalidad de las leyes de la física ha sido verificada al nivel de las más grandes constantes físicas, llevando su margen de error hasta el orden del 10 a la menos 5. La isotropía del universo, que define el principio cosmológico, ha sido verificada hasta el orden de 10 a menos 5. La teoría de Big Bang utilizaba el postulado de Weyl para medir la ambigüedad en el tiempo en que cualquier momento en el pasado, a partir de la época de Planck, las medidas en el sistema dependen de coordenadas conformales, en las cuales las llamadas distancias codesplazantes y los tiempos conformales permiten no considerar la expansión del universo para las medidas de espacio-tiempo. En este sistema de coordenadas, los objetos se mueven con el flujo cosmológico, mantienen siempre una misma distancia codesplazante y el horizonte o límite del universo se fija por el tiempo codesplazante. En esta perspectiva, el Big Bang no es la explosión y expansión de la materia que se aleja por el universo vacío, sino la extensión del tiempo y del espacio. Es decir, que para ellos el Big Bang es el origen del tiempo y su desplazamiento en el espacio, ¿vale? Su expansión hace que aumente la distancia física entre los puntos fijos del universo. Sin embargo, cuando los objetos están vinculados entre sí, por ejemplo a través de una galaxia, no se alejan con la expansión del tiempo y el espacio, porque se supone que las leyes de la física que lo gobiernan son uniformes e independientes del espacio métrico. Además, la expansión del universo en la escala local actúa de forma tan mínima que cualquier dependencia de las leyes de la física en la expansión no sería medible con la tecnología actual. Hay evidencias, y se consideran 3 evidencias empíricas que apoyan la teoría del Big Bang. Estas son la expansión del universo, que se expresa en la ley de Hubble y que se puede apreciar en los corrimientos hacia el rojo de las galaxias, las medidas detalladas del fondo cósmico y de microondas, y la abundancia de elementos ligeros. Además, la función de correlación de la estructura de gran escala del universo, que además encaja con el Big Bang. La expansión expresada en la ley de Hubble. Pues la expansión reflejada en la ley de Hubble nos dice, vamos a ver, que los cuásares lejanos de los cuásares lejanos se desprende la idea de que estos objetos experimentan un corrimiento hacia el rojo, lo que quiere decir que la luz que emiten se ha desplazado proporcionalmente hacia longitudes de onda más largas. Esto se comprueba tomando el espacio de los objetos y comparándolo después en el patrón espectroscópico de las líneas de emisión y absorción correspondientes a los átomos de los elementos que interactúan con la radiación. En este análisis se puede apreciar cierto corrimiento hacia el rojo, lo que explica que por la velocidad recesional correspondiente al efecto Doppler de la radiación, al representar estas velocidades, recesiones frente a las distancias respecto a los objetos, se observa que guarda una relación lineal, conocida como la ley de Hubble.
para que nos hagamos una idea. La radiación cósmica de fondo. Una de las predicciones de la teoría del Big Bang es la existencia de la radiación cósmica de fondo. Radiación de fondo de microondas. El universo temprano, debido a su alta temperatura, se habría llenado de luz emitida por sus otros componentes. Mientras que el universo se enfriaba debido a la expansión, su temperatura habría caído por debajo de los 3000 grados. Por encima de los 3000 grados, voy a dejarlo en K, ¿vale? Porque yo me pierdo con tanto cero. Por encima de esta temperatura, los electrones y protones están separados, haciendo que el universo opaco a la luz por debajo de esta franja. Y se formaron los átomos, permitiendo el paso de la luz a través del gas del universo. Esto es lo que se conoce como disociación de fotones. La radiación en este momento habría tenido el espectro de un cuerpo negro y habría viajado libremente durante el resto de vida del universo, sufriendo un corrimiento hacia el rojo como consecuencia de la expansión de Hubble. Esto haría variar el espectro del cuerpo negro a un espectro de cuerpo negro con una temperatura mucho menor. La radiación vista desde cualquier punto del universo parecerá provenir de todas direcciones del espacio. En 1965, Penzias y Wilson, mientras desarrollaban una serie de observaciones de diagnóstico con un receptor de microondas, descubrieron la radiación cósmica de fondo. Esto es lo que os decía en el capítulo anterior, que se había descubierto la radiación de microondas. Ello proporcionó una confirmación sustancial de las predicciones generales respecto al CMB. La radiación resultó ser isótropa y constante, con un espectro del cuerpo negro cerca de los 3000 K, e inclinó la balanza hacia la hipótesis del Big Bang. O sea que, además, lo comprobaron con esto y es por lo cual obtuvieron el premio Nobel. En el 89 la NASA lanzó el COBE y los resultados iniciales proporcionados en 1990 fueron consistentes con las predicciones generales de la teoría del Big Bang, es decir, que se confirmó mediante la NASA las predicciones del Big Bang, es decir, que está demostrado. Durante la década de los 90 se investigó más extensamente la anisotropía mediante un gran número de experimentos en tierra, midiendo la distancia angular media, la distancia en el cielo, de las anisotropías que se vio en el universo y que era geométricamente plano. En principios de 2003 se dieron a conocer los resultados Sonda-Wilkinson de estas anisotropías, mejorando lo que hasta entonces eran los valores más precisos de algunos parámetros cosmológicos. Este satélite también refutó varios modelos inflacionistas específicos con los resultados que eran constantes con la teoría de la inflamación en general. Es decir, que se demuestra también la teoría inflamatoria. La abundancia de elementos primordiales se puede calcular usando la teoría del Big Bang, la concentración de helio, el deuterio, el litio en el universo como proporciones respecto a la cantidad de hidrógeno normal. Todas las abundancias dependen de un solo parámetro, la razón entre fotones y bariones. Estos bariones son otras partículas, otro nombre de partículas, que por su parte pueden calcularse independientemente a partir de la estructura detallada de la radiación cósmica de fondo. Estas abundancias medidas concuerdan al menos aproximadamente con las predichas a partir del valor determinado de la razón de bariones a fotones y se considera una prueba sólida en favor del Big Bang. No me voy a meter más ahí porque es demasiado físico y no sé cómo explicarlo con palabras cercanas, ¿vale? En cuanto a la evolución y distribución galáctica, las observaciones detalladas de la morfología y estructura de las galaxias y cuásares proporcionan una fuerte evidencia del Big Bang. La combinación de las observaciones con la teoría sugiere que los primeros cuásares y galaxias se formaron alrededor de 1000 millones de años después del Big Bang, y después de ese momento se han estado formando estructuras más grandes como cúmulos de galaxias, supercúmulos, etc.
Las poblaciones de estrellas han ido envejeciendo, evolucionando de modo que las galaxias lejanas son muy diferentes a las galaxias cercanas. Por otro lado, las galaxias formadas hace relativamente poco son muy diferentes a las galaxias que se formaron en la antigüedad. Estas observaciones son argumentos sólidos en contra de la teoría del estado estacionario, es decir, que se admite la progresión de la expansión del universo, con lo cual deja por tierra la teoría estacionaria, ¿vale? Otras evidencias, después de cierta controversia en la edad del universo, concuerda en gran medida y ligeramente, por decir un poquito mejor, con las edades de las estrellas más viejas. Ambas medidas, aplicando las teorías de evolución estelar de los cúmulos globulares y a través de la fecha de radiométrica individual de las estrellas de segunda población. Históricamente han surgido varios problemas dentro de esta teoría del Big Bang. Algunos de ellos tienen interés histórico y han sido evitados, ya que sea por el medio de las modificaciones de la teoría o como resultado de observaciones más precisas, otros aspectos como el problema de la penumbra en cúspide y el problema de la galaxia enana y la materia oscura todavía no se pueden considerar, dado que pueden resolverse a través de un perfeccionamiento de la teoría. Existe un pequeño número de proponentes de cosmología no estándar que piensan que no hubo Big Bang. Afirman que las soluciones a los problemas conocidos como Big Bang contienen modificaciones ad hoc de agregados de la teoría. Las partes más atacadas de las teorías son las concernientes a la materia oscura y la energía oscura y la inflación cósmica. Cada una de estas características del universo ha sido sugerida mediante observaciones de radiación de fondo de microondas. El problema del segundo principio de la termodinámica es otro problema con el que se han encontrado, ¿vale? Y resulta que en este sentido, el hecho de que este principio se reduce a la entropía, el desorden, aumenta si se deja el universo seguir su propio rumbo. Una de las consecuencias de la entropía es el aumento de la proporción entre radiación y materia. Por lo tanto, el universo debería terminar en una muerte térmica. Una vez que haya mayor parte de materia y que se convierta en fotones y de estos se diluyan en la inmensidad del universo. El otro problema señalado es que la entropía parece haber sido anormalmente pequeña en el estado inicial del universo, y Penrose lo evalúa como la probabilidad del estado inicial en aproximadamente elevado a 44 más o menos. Esto es una fórmula matemática que dio Penrose, y con esta teoría no explicaría tampoco que la entropía inicial del universo es tan anormalmente baja, y propone la hipótesis de la curvatura de Weyl en conexión con ella. De acuerdo con esta hipótesis, ¿vale?, y la teoría cuántica debería dar una explicación tanto al por qué el universo se inició en un estado de curvatura nula y de la entropía tan baja, aunque todavía no se ha logrado la teoría de la gravedad cuántica satisfactoria. Por otro lado, la teoría estándar y el estado entrópico anormalmente bajo se considera que es producto de una gran casualidad, entre comillas, justificada por el principio antrópico, que era la postura de Penrose, y lo consideran algo de resultados insatisfactorios. Añaden también el problema del horizonte. El problema del horizonte, también llamado problema de la causalidad, resulta del hecho de que la información no puede viajar más rápido que la luz, de manera que las dos regiones en el espacio separadas por una distancia mayor que recorrería la luz en edad del universo no pueden ser causalmente conectadas. En este sentido, la isotropía, observada desde la radiación de fondo de microondas, resulta problemática, debido a que en el tamaño del horizonte de partículas en este tiempo corresponde a un tamaño de cerca de 2 grados en el cielo. Si el universo hubiera tenido la misma historia de expansión desde la época de Planck, no habría mecanismo que pudiera hacer que estas regiones tuvieran la misma temperatura. Es decir, que se encuentran con problemas a la hora de determinar tanto la expansión como el tiempo, la antigüedad, todo,
Esta aparente inconsistencia se resuelve con la teoría inflacionista, según la cual el campo de energía a escalar domina en el universo al transcurrir un tiempo después de la época de Planck. Durante la inflación del universo sufre la expansión exponencial y regiones que afectan mutuamente se expanden más allá de sus respectivos horizontes. Hay un sesgo de dúbita, el principio de la incertidumbre de Heisenberg, que predice que durante la fase inflacionista habrá fluctuaciones primordiales que simplifican hasta la escala cósmica. La observación del universo reveló que no es estático, un dato fundamental para la astronomía, sin duda. Si fuera posible rebobinar en el tiempo, obtendríamos una conclusión clara. El cosmos tuvo un inicio concreto, pero ¿cómo lo sabemos? Las observaciones del científico Edwin Hubble dan una sólida evidencia en esta dirección. Las galaxias más distantes de la Tierra muestran un efecto Doppler, que podemos interpretar como la velocidad a la que se alejan de la Vía Láctea. Esta velocidad es además proporcional a la distancia de nuestro planeta, por tanto nos indica que vivimos en un universo de expansión. Las galaxias se alejan de nosotros a mayor velocidad cuanto más lejos están. Es decir, que cuanto más se distancia, la velocidad de expansión es mucho mayor. El desplazamiento al rojo. ¿Esto qué es? Porque hemos hablado de ello en varios capítulos. Esta observación oculta una pista esencial sobre el pasado del universo. Si se pudiera deshacer el recorrido, se llegaría a un momento en el que todo estaba muy agrupado y en una región muy pequeña. Un punto que hace unos 13.800 millones de años comenzó a expandirse y evolucionar hacia lo que observamos en nuestro alrededor. En la actualidad, la luz de las galaxias más distantes nos llegan muy estiradas y por defecto de la expansión del cosmos, mostrando un desplazamiento en su espectro hacia el rojo y a las longitudes de ondas infrarrojas. A eso se refiere, que cuanto mayor es la distancia, más está en el rango de los infrarrojos, ¿vale? De la luz infrarroja, que apenas es visible a la vista, no es visible, vaya. La ley de Hubble, esta ley física, enuncia dos principios básicos de la cosmología moderna. Primero, que los objetos observados en el espacio extragaláctico y a una distancia superior a 30 millones de años luz muestran un desplazamiento al rojo, lo que puede interpretarse como una velocidad relativa de alejamiento de la Tierra. Y segundo, que la velocidad de las galaxias al alejarse es a grandes rasgos proporcional a su distancia en nuestro planeta, salvo que ésta supera varios cientos de millones de años luz, lo que ya exige considerar otros efectos para poder determinarla. Es decir, que va progresivamente deprisa. La densidad de la materia. En estos esquemas que hemos colgado mostrábamos lo que es la imagen del comportamiento de lo que es la materia según dos hipótesis alternativas para explicar el origen del universo. La teoría del Big Bang, representada por la franja superior con la densidad de materia que disminuye con el paso del tiempo. En cambio, la teoría del estado estacionario, que es la franja inferior, que fue desechada en la década de los 90, que defendía un universo eterno sin principio ni final, en el que la densidad de la materia es constante con el paso del tiempo. Es decir, que la teoría del Big Bang cobra fuerza, porque realmente nos está diciendo que se está distanciando, que hay una densidad de la materia y que con el paso del tiempo, espacio-tiempo, todavía es mayor y va más veloz. ¿Qué significa? Que se descarta la teoría estacionaria, aquella que decía que el universo es estático y que no evoluciona, no se separa, o sea, que no progresa. Entonces, en este sentido,
nace o explicamos la teoría del Big Bang. Hoy en día la teoría del Big Bang es comúnmente aceptada para explicar el nacimiento del universo. Describe cómo el cosmos se expandió desde un pequeño punto de la densidad y su temperatura elevadísima hasta llegar al momento actual. El mejor modo de explicar las propiedades observables del universo, tales como su expansión, el tipo de elementos químicos que contiene o la presencia de galaxias y otras estructuras de gran escala, es suponer que el universo se originó al liberarse súbitamente la energía contenida en un único punto inicial o singularidad. La teoría del Big Bang o del gran estallido, así llamada en referencia a la eclosión energética original, ofrece una descripción de las fases por las que atravesó el universo hasta la creación de las primeras estructuras complejas. Los pilares del Big Bang. La teoría del Big Bang se apoya en dos grandes pilares. Por un lado, la universalidad de las leyes físicas, que es decir, las leyes de la naturaleza son las mismas en cualquier lugar del universo y en cualquier instante temporal, es decir, el tiempo y el espacio. La teoría de la relatividad de Einstein es una de las mejores demostraciones de esto, y por otro lado tenemos el llamado principio cosmológico, que plantea que el universo es homogéneamente isótropo. ¿Vale? Esto significa que visto desde cualquier lugar por parte de un observador, en una escala lo suficientemente grande, el universo es el mismo y presenta las mismas propiedades físicas, independientemente de donde nos encontremos. Es decir, esto es importantísimo. Por observador que vea en un punto significa que es lo mismo en cualquier punto desde que lo observe. La evolución del universo, esta versión de esquemática que hemos tenido aquí, en parte desde el cono de la historia del universo, nos permite observar mejor las etapas por las que ha atravesado el cosmos desde los inicios hasta el momento presente. O sea, empezaríamos por lo que es el Big Bang, que fue ese estallido, y lo que llamamos primigeniamente la era Planck, y se le llama así porque dicen que la temperatura del universo era tan elevada que las cuatro fuerzas fundamentales, que son el electromagnetismo, la gravedad, la interacción nuclear débil y fuerte, constituían una sola fuerza. Esto lo dijo el astrofísico Planck, ¿vale? Que es uno de los grandes impulsores de la física cuántica. Después entraríamos en lo que es, fijaros así como si fuese un embudo, desde la parte más estrechita a la más grande. Vamos a ir progresando por etapas y os las voy a ir explicando. Luego entramos en la era de la gran unificación, excepto la gravedad, que fue la que separó las otras tres fuerzas fundamentales, continuaron unificadas en el universo, que se enfrió y se expandió. La era de la inflación es un breve periodo de tiempo en el que una fracción en la que una fracción ínfima de segundos, de una milésima parte de segundo, el universo se expandió de manera excepcional y exponencial, o sea que se agigantó. La era electrodébil se refiere, posteriormente hasta de la inflación, al enfriamiento del universo, que provocó que la interacción nuclear fuerte se separase de la electrodébil, formando un electromagnetismo e intercambio nuclear débil con fuerzas todavía unidas. La era quark, inmediatamente después, y vamos progresando en la anchura del embudo imaginario, que dice que las cuatro fuerzas se separaron. Las partículas elementales tenían masa, pero la temperatura del cosmos era muy alta e impidió que los quarks se combinaran. En la era hadrónica, el plasma de los quarks y gluones que conforma el universo se enfrió y permitió que se formaran hadrones, incluidos bariones como los protones y neutrones. Estos son nombres de partículas. Yo no soy científico, no voy a entrar en lo que es cada partícula, pero es a modo esquemático cómo se dividió esta materia, ¿vale? Entramos en la era leptónica, que fue después, ensanchándose más todavía. Se observamos un ensanchamiento, una inflación de esta energía que va en expansión. La era leptónica
Los leptones, que son partículas, y antileptones suponían la mayor parte de la masa del cosmos. La mayor parte de hadrones y antihadrones se aniquilaron mutuamente, se autodestruyeron, para pasar a lo que es la era fotónica, o que le llaman sopa cósmica. Tras la aniquilación de estos leptones y antileptones, los fotones dominaron la energía del universo. En este momento se formaron el helio y el litio. Sugerimos después, o se pasa después, a la era de la recombinación. A medida que el universo era lo que se estaba enfriando, los primeros átomos de hidrógeno y helio ionizados al principio capturaron electrones y formaron átomos neutros, los neutrones. Luego pasamos al fondo cósmico de microondas. La luz más antigua del universo fue emitida mucho antes que la aparición de las primeras estrellas, cuando estaba compuesto por un uniforme plasma de hidrógeno. Entramos después en un periodo de edad oscura, era oscura. Durante este periodo el universo ya era transparente, pero tuvieron que pasar millones de años hasta que se formaran sus primeras estructuras. Y las primeras estructuras, ya al final del embudo, se forman en la era de estrellas y galaxias, que aparecieron en las primeras estrellas cuya luz, por la expansión del universo, se desplazó al rojo y debió ser visible al pasar por el espectro infrarrojo. O sea, aunque resulta así un poco complicado de decir, básicamente esto es en esencia lo que dice la teoría del Big Bang. Las distancias en el espacio. Dada la inmensidad del universo, el cálculo de las distancias exige emplear unidades especiales que den lugar a cifras más manejables. Una de ellas es el año luz, tal vez más común entre los astrónomos, y es la unidad realmente que hoy por hoy es la que nos confiere todo lo que es la medida astronómica. La mente humana no está acostumbrada a trabajar con números muy grandes. Es cierto, aquí os lo digo yo, que a mí me cuesta muchísimo y ya habéis visto que tengo bastantes dificultades para explicar este tipo de cuentas y ecuaciones. El vasto tamaño del universo obliga a recurrir a medidas de distancia muy superiores al kilómetro, que lejos de la comodidad de nuestro planeta, que es demasiado pequeño. Por ejemplo, la Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, está a unos, ¿cómo digo yo esto? ¿Cómo se puede decir? Madre mía, 40.208.000 millones de kilómetros, o sea, 40.208.000 millones de kilómetros. Yo no puedo manejar esas distancias. Por eso recurrimos en su lugar a año luz, es decir, la distancia que recorre la luz en un año es 9,46 billones de kilómetros. Gracias a ello se puede resumir que la Próxima Centauri está a 4,24 años luz de distancia de la Tierra. ¿Veis? O sea, la equivalencia. Es mejor hablar en años luz que en kilómetros, porque es que en kilómetros es que ya os lo digo yo que es prácticamente inmanejable. Desplazamiento al rojo, que lo hemos dicho en muchas e innumerables ocasiones, y por supuesto que es súper fundamental el desplazamiento en toda la teoría del Big Bang, desplazamiento al rojo. Esto significa que las líneas espectrales de las galaxias más distantes de la Tierra muestran un marcado desplazamiento al rojo. Cuanto mayor es la distancia, más pronunciado es este efecto. Utilizamos la letra Z para referirnos a ese desplazamiento al rojo, ¿vale? Cuanto mayor es su valor, más cercano al origen del universo. Por ejemplo, la radiación de fondo de microondas tiene un valor de Z 1089. Muestra que el universo, tal y como era, tan solo a 380.000 años del Big Bang. Por su parte, la galaxia GNZH, la más distante, se observa un valor de 11
0.09, correspondiente a 400 millones de años luz después del Big Bang. O sea, alucinante. O sea, esto es lo que significan las medidas. Desplazamiento al rojo es el método consistente en analizar el desplazamiento de líneas espectrales de emisión de luz y electromagnética de cuerpos celestes. Luego están las supernovas, las cefeidas y el paralaje. Las técnicas de cálculo, pues como hemos dicho, esta imagen o estos esquemas que hemos mostrado en las fotos muestra las distancias en relación de la Tierra de algunos cuerpos celestes más conocidos. Los científicos usan diversos métodos de cálculo. Los métodos son complementarios, no excluyentes, y combinan una geometría con el análisis de energía que permite a los cuerpos objeto de estudio. Entonces estaba pues lo que yo os decía, supernovas. Las supernovas, como las del tipo que muestran la luminosidad, que nos permite estimar la distancia de galaxia donde se produce. Las cefeidas, que son estrellas cefeidas que tienen un brillo que varía con el tiempo de forma cíclica. El estudio de estas variaciones sirve para determinar la distancia de las galaxias más cercanas. Y el paralaje, que es el método trigonométrico, la trigonometría súper importante, que estudia el cambio de las posiciones aparentes de las estrellas provocado por el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. O sea que muy importante. Podéis ver en este pequeño diagrama del efecto Doppler y desplazamiento del rojo que muestra el desplazamiento de las líneas espectrales en relación al movimiento de la galaxia que estamos observando. Una galaxia sin movimiento, que es la figura número 1, la Tierra no muestra desplazamiento alguno, sin embargo la galaxia se aleja, es el número 2, y muestra un desplazamiento hacia el rojo. La mayor parte de las galaxias exhiben este comportamiento. Por último, una galaxia que se acerca, la franja número 3, y que es como la galaxia Andrómeda, muestra un desplazamiento hacia el azul. Efectivamente, aquí se puede ver hacia dónde se desplazan. Se ve por estos vectores, ¿vale? Esto es una forma de poder esquemáticamente verlo. En cuanto a los límites del universo, en el cosmos, mirar hacia la lejanía implica también mirar hacia el pasado. Ambos conceptos van estrechamente ligados. Cuanto más profundo sea nuestra mirada, más nos acercamos al momento del Big Bang, es decir, cuanto más atrás, ¿entendéis? Cuando hablamos del universo solemos olvidarnos de una precisión importante, lo que hablamos del universo observable, es decir, aquello que a nuestro alrededor cuya luz ha tenido tiempo de alcanzarnos. Como no podemos ver el resto, se suele utilizar en ambos términos indistintamente, pero vale la pena recordar que hay un universo más allá, es decir, que hay algo más allá de lo que vemos. Cuando hablamos del universo, solemos olvidarnos de la precisión importante de lo que hablamos. El universo observable, aquello que a nuestro alrededor ha tenido luz para ver y alcanzarnos. Esto es lo que estábamos diciendo. El tamaño del universo observable resulta tentador pensar que el radio del universo observable es de unos 13.800 millones de años luz, lo que equivale a la edad del cosmos, pero no hay que incurrir en este error tan habitual. Se debe tener en cuenta también su expansión. El radio del universo observable se ha calculado en unos 45.340 millones años luz, lo que se denomina distancia propia y permite indicar la distancia que nos separa en la actualidad de las regiones más distantes del universo observable. Es decir, que a medida que se expande el universo, la distancia propia de un objeto en el cosmos también varía. En este caso, en el gráfico que se muestra aquí, del punto A del gráfico que se ve alejado respecto a su observador, también se muestra la evolución de diferentes horizontes en distancia propia. En distancia propia, como decíamos, a lo largo de decenas de millones de años, miles de millones de años. Con el paso del tiempo, debido a esta expansión del universo,
dos puntos estarán cada vez más lejos entre sí. En el futuro, por ejemplo, no será posible ver la radiación de fondo de microondas porque la luz será tan débil y roja que quedará oculta por otras fuentes de radiación. Es decir, cuanto más se expanda, menos luz vamos a tener, efectivamente, desde el punto en el que se inicia hasta cuanto más se expanda el universo, menos luminoso va a ser, o por lo menos sensible a lo que podamos ver con la luz, ¿vale? En base a esto tenemos este gráfico de las distancias desde la Tierra que muestran de forma logarítmica la distancia a ciertos objetos al borde del universo observable. En la región más lejana se aprecia la radiación de fondo de microondas, que partió tan solo 380.000 años después del Big Bang y que ha estado viajando durante 13.800 millones de años hasta nosotros, pero su distancia propia es hoy de unos 45.000 millones de años luz. Este bordecito de color rojo que se ve aquí en este esquema que os hemos mostrado en las fotografías es desde donde surge hasta donde se ha ido expandiendo. Las formas del universo. El debate sobre qué geometría tiene el universo todavía está abierto, pero sí sabemos con bastante certeza que el universo observable es plano. Ojo, el universo no la Tierra, La Tierra es redonda. Una vez establecido que el universo es homogéneo, isótropo, es decir, allá donde miremos, sin importar en qué lugar lo estamos mirando, siempre veremos lo mismo en todas direcciones, se puede establecer en algunas normas básicas suponer que es plano, ¿vale? Las tres posibles geometrías. Al respecto existen tres posibilidades. Puede ser plano, que es lo que hemos dicho, sin curvatura alguna, como se muestra en las imágenes. Puede ser abierto o presentar una curvatura negativa como positiva, es decir, una forma de esfera, por decirlo de alguna manera, que nos haría tener eso, pues una imagen pues como de un objeto que esté todo concentrado en una especie de esfera, ¿vale? En ocasiones se yerra al decir que el universo es plano o abierto, necesariamente infinito, algo que solo es correcto si se cumplen otros requisitos. Sin embargo, sí que podemos afirmar que si la forma global del universo es cerrada, su extensión es infinita. Es lo que os decía del círculo. El círculo no tiene ni principio ni fin, por lo que entendemos que probablemente el universo tiene una forma circular, ¿vale? O bien de esfera con volumen, una esfera voluminosa, o bien plana pero sin principio ni fin, ¿vale? La densidad crítica y el futuro del universo. La densidad del universo permite deducir cuál podría ser su forma y su evolución futura. Si es igual a la densidad crítica, se expandirá de forma constante y perpetua. Si es inferior, se trata de un universo abierto que continuará expandiéndose, aunque con una pequeña reducción de velocidad. Por último, si es superior a la densidad crítica, el universo cerrado, que en el futuro dejará de expandirse y terminará colapsando sobre sí mismo. Por lo que veo, se extiende, con lo cual seguramente sea extensible. El contenido del universo. El universo está formado en su escala más pequeña por partículas elementales, que son los cimientos de todo aquello que nos rodea. Son los átomos y las fuerzas fundamentales que rigen el cosmos. Todo lo que podemos observar en el universo está compuesto por fermiones y bosones. Fermiones y bosones son partículas, ¿vale? Las partículas elementales se llaman así. Y estas a su vez están compuestas por quarks y leptones. O en el caso de ser antipartículas, serían antiquarks y antileptones. Los quarks se pueden combinar de formas en hadrones, ¿vale? Es otra unidad de partícula. Los más estables son los protones y los neutrones, los componentes esenciales del núcleo atómico. Pero hay 6 tipos diferentes de quarks, que van de arriba, abajo y extraño. Lo que llaman encanto, cima y fondo.
Los leptones, por su parte, son partículas que no experimentan interacción fuerte. Son las partículas débiles. Existen dos variedades principales: los leptones cargados, que pueden formar parte de las partículas más complejas, por ejemplo, de un átomo, y de los leptones neutros, más conocidos como los neutrinos, que no neutrones, neutrinos. Apenas interactúan con nada. Hay tres tipos de leptones cargados: el electrón, el muón y el tau. Estos son electrones que giran alrededor del átomo. Del mismo modo, hay tres leptones neutros: el neutrino, el electrónico y el neutrino muónico, y neutrino tauónico. ¿Vale? Esto son la clasificación de estas partículas fundamentales, que os dejo aquí el diagrama. A todo esto hay que añadir el mundo de los bosones. Son las partículas elementales que transmiten las fuerzas del universo. Así tenemos el fotón, el gluón, los bosones W y Z, y el bosón de Higgs. Los dos primeros transmiten la fuerza electromagnética y la interacción fuerte, respectivamente, de los bosones W y Z, que transmiten la interacción débil. Y el bosón de Higgs transmite a las partículas su masa. Estas, además, aparte, constan del gravitón, una partícula teórica que se encargaría de transmitir la interacción gravitatoria, si bien su existencia aún no ha sido demostrada. O sea, que eso todavía hay que demostrarlo. ¿De qué está compuesto el universo? Pues evidentemente de mucha materia. Materia que no es estática. Hace unos 13.700 millones de años, tras el Big Bang, el 100% del universo estaba compuesto por materia oscura, átomos, fotones y neutrinos. Sin embargo, la expansión del mismo, y con ella su aceleración, ha provocado que en la actualidad esté compuesto el 70% de energía oscura y el 30% encargada de provocar la aceleración de esa materia oscura, que son los átomos, materia que podemos observar apenas son un 5% en el universo. Es decir, que tenemos una energía oscura del 70%, una materia oscura del 25% y los átomos un 5%. Una materia oscura del 63%, átomos del 12%, fotones del 15% y neutrinos del 10%. La captación de las partículas de materia oscura en un simulador de la NASA, en la que se representa el comportamiento de estas partículas de materia oscura alrededor de un agujero negro. Estos modelos permiten conocer mejor la naturaleza de la materia oscura y constituyen casi una cuarta parte del contenido del universo. Entonces, el Big Bang se acepta en la actualidad de que el universo se expandió de forma descomunal a partir de un estado de alta densidad y temperatura, de una gran concentración, desde el punto inicial insignificante a lo largo de un instante imperceptible, y la materia y las fuerzas fundamentales se conjuraron para crear bases del universo primigenio. Lo que llaman singularidad inicial. El universo nació de un punto minúsculo, tan pequeño que nuestra comprensión de la física deja de funcionar al aplicarse a él. A este punto minúsculo, en el origen del tiempo y espacio, lo llamaremos singularidad inicial. Las leyes de la física tradicional no funcionan cuando las aplicamos al inicio del universo. Un buen indicador es que todavía hay aspectos de la naturaleza que se escapan a nuestra comprensión. Sin embargo, gracias a la teoría de la relatividad de Einstein, se puede deducir que el universo debió tener su origen en el tiempo. La hipótesis que surgió de un punto de densidad elevadísima, la singularidad inicial. Sin embargo, la física cuántica sí nos permite comprender qué pasó instantes antes del inicio de la expansión del universo. Para ello se necesita recurrir a un conjunto de unidades diferentes, las unidades de Planck. La era Planck, que es lo que decimos que fue lo que sucedió inmediatamente después. La primera fase del Big Bang fue la era Planck, que tuvo una duración equivalente a un tiempo Planck, también llamado cronón. En ella, las interacciones físicas del cosmos, de un tamaño microscópico en ese punto, estaban regidas por los efectos cuánticos de la gravedad, que esto nos proporciona un límite mínimo para el tamaño del universo, sin llegar
a ser infinitamente pequeño. La longitud Planck, también llamada Odón, durante esa era, las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnética, interacción fuerte e interacción débil, estaban unificadas en una sola. Después llegó la era de la gran unificación. La segunda era arrancó 10 segundos a la 43 negativo tras el Big Bang. En ese momento la gravedad se paró en otras 3 fuerzas fundamentales. Los científicos suponen que la temperatura del universo era tan elevada y superior a 10 a 27 grados Kelvin que las 3 fuerzas restantes conformaban una sola, la fuerza electronuclear. El fin de la era de la gran unificación llegó con una separación de la interacción fuerte respecto de las fundamentales. Este fenómeno enfrió el universo y provocó un pequeño exceso de materia sobre la antimateria, lo que marcó el inicio del proceso de inflación del universo. Las unidades Planck o cronón son unidades de tiempo de lo que tarda la luz en recorrer una distancia igual a la longitud Planck u Odón, que es tiempo Planck. Para que lo sepamos, es una fórmula que dice igual a 5,39 por 10 elevado a la 44 segundos. Y longitud Planck es igual a 1,62 por 10 a la menos 35 metros. Eso es las fórmulas fundamentales para poder contar en unidades métricas de Planck de física cuántica. Las 4 fuerzas fundamentales, gravitacional, interacción fuerte, electromagnética, interacción débil, son aquellas fuerzas del universo que no se pueden explicar en función de otras más básicas, ¿vale? Y aquí estaba la gravitacional, la interacción fuerte, que mantiene un núcleo unido, la electromagnética, y la débil, que es la fuerza que provoca la desintegración radiactiva. Y ahí da origen todo esto al origen del todo, la recreación artística de lo que en física tradicional se denomina singularidad inicial, un punto de densidad y temperatura muy elevadas a partir de la cual comenzó todo el universo. Y aquí se ve en este esquema, que está en la parte superior de este dibujo azul. La inflación cósmica. Mucho antes de que llegase a pasar el primer segundo de su existencia, el universo se expandió rápidamente desde un tamaño inferior al átomo a una extensión de unos 10 centímetros, que sería lo que llaman era de inflación. Después de la gran unificación comenzó la era de inflación aproximadamente después del Big Bang. A partir de ese momento el universo comenzó a expandirse de manera exponencial por cada fracción de tiempo. Segundos después del Big Bang, pero esto observable a su tamaño desde el punto casi invisible a unos 10 centímetros de expansión, aunque a menor velocidad, que hoy continúa hasta la actualidad, es decir, se formó desde algo muy chiquitito que se expande hasta hoy. El campo de inflación o inflatón. Se estima que el principal motor de esa rápida expansión fue un campo escalar hipotético, el campo de inflatón, que generó una fuerza repulsiva responsable del rápido crecimiento del cosmos. Su presencia es necesaria no solo para explicar la era de inflación, sino también las propiedades del cosmos que podemos observar en la actualidad. Además, la teoría que indica a nivel cuántico el universo era irregular antes de la inflación. Esas fluctuaciones se amplificaron durante la etapa que dieron lugar a la estructura observable y posterior de la expansión del cosmos. O sea que tuvo un crecimiento exponencial. En el gráfico que veis aquí con este tipo de embudo, en este gráfico que veis de esta especie de embudo tridimensional que se ve la parte más estrechita, un punto de luz que es el Big Bang, a la parte más extensa que sería el desplazamiento y progresión y extensión a día de hoy, vamos a explicar un poquito por partes cómo funciona. Se puede observar cómo el universo primigenio se expandió de forma exponencial en una fracción de tiempo apenas inferior a un segundo. Lo que hemos dicho. Se ve aquí la expansión del universo observable en este gráfico. Es difícil de cuantificar por la enormidad de sus números en un breve instante, además.
Su tamaño aumentó en un factor de al menos 10 a la 26 y su volumen en un factor 10 a la 76 o 78, creo, sí, a la 78. Para ponerlo en perspectiva, una expansión de 10 a la 25 equivale a expandir un objeto desde un nanómetro elevado a la menos 9, mitad de una molécula de ADN, a 10,6 años luz, o sea, 100 billones de kilómetros. En el gráfico se ilustra, este gráfico, el crecimiento en comparación al tamaño inicial del universo si no hubiese habido una era de inflación. Aquí lo tenéis, modelo estándar, modelo inflacionario. ¿Vale? Después surge la era del enfriamiento. Sin haber cumplido siquiera un segundo de vida, el universo se fue enfriando progresivamente y dio lugar a nuevas eras y nuevos procesos que nos acercan al cosmos tal y como lo conocemos. A medida que nos alejamos del Big Bang, la densidad y temperatura del cosmos descienden. Todavía no se ha cumplido el primer segundo de existencia, pero los cambios son rápidos y diferenciados. Las fuerzas fundamentales se separan y siguen sus propios caminos, al tiempo que comienzan a aparecer las primeras partículas elementales, los bloques básicos de la materia que podemos observar a nuestro alrededor, y un segundo en el que identificamos 4 fases bien diferenciadas, de haber tenido tiempo ni siquiera de pestañear. Efectivamente, aquí están las fases, lo que habíamos dicho: la era electrodébil, la era quark, la era hadrónica y la leptónica. En la era electrodébil, que es la primera, al final de la era de inflación, aproximadamente 10 segundos a la 32 negativo, tras el Big Bang, comenzó la era electrodébil. En este momento la interacción fuerte se desligó de las otras 2 fuerzas fundamentales con las que estaba unificada. También se creó una gran cantidad de partículas exóticas, lo que incluyó el bosón y los Higgs, que es lo que se llama la partícula y la radiación. Se ven aquí en el gráfico. La radiación es el simbolito espiral color rojizo y la partícula es el redondelito blanco que se puede ver. Inmediatamente después, la era quark, que arrancó a los 10 elevado a menos 12 segundos después del Big Bang y marca la separación de la interacción electrodébil constituida por la interacción débil y electromagnetismo. El universo estaba lleno de un cálido plasma repleto de quarks, leptones y antipartículas, pero aún así era demasiado energético para permitir la formación de hadrones. Y entonces aquí vemos las partes por las que se compone la segunda parte de la era. Las letras que identificamos como W positiva, W negativa y la Z son las partículas basadas en la fuerza débil. Luego veremos esta especie como parecen corcheas de color morado, que son los quark, y los antiquark, que llevan la rayita encima. Y después tenemos el positrón reflejado con la E positiva y el electrón con la E negativa, que son también las partículas, electrones, que se formaron en esta época. O sea que tenemos una combinación de partículas de energía de fuerza débil, los quarks, positrones y electrones, ¿vale? En la tercera fase, que se comenzó 10 segundos a la menos 6, inmediatamente después, son lo que constituye la era hadrónica, y se habría enfriado el universo lo suficiente para permitir la combinación de quarks en hadrones, es decir, que los quarks se transforman en hadrones, ¿vale? Tanto los hadrones como los antihadrones se forman a partes iguales, hasta que el universo se enfrió demasiado. Solo unos pocos hadrones sobrevivieron a la aniquilación con su antipartícula. Es decir, se forma el neutrón, el protón y estos que llaman mesones. El mesón es el punto azul, el neutrón es el puntito verde con varias corcheas dentro, y el protón, el puntito fucsia con varias partículas dentro. Y luego las que ya conocemos, los positrones positivos, los electrones negativos, la partícula básica
que es la blanca, y lo que llamábamos los quarks, que son los positivos y los antiquarks negativos, ¿vale? Esto es la tercera era. Y en la cuarta era, que es la leptónica, a tan solo un segundo después del Big Bang, o sea, ya un segundo, ya no es una infinitésima de segundos, es un segundo. La era hadrónica dio paso a la era leptónica. Se repitió el mismo proceso con la creación de leptones y antileptones, a partes iguales, hasta que el cosmos se enfrió lo suficiente y se aniquilaron mutuamente. Apenas sobrevivió una pequeña porción de leptones. Solo 10 segundos después del Big Bang el cosmos entró en la era fotónica, o sea que después de esto entró la era fotónica, es decir, ya en la luz, la era de luz, ¿vale? Entonces, vamos a explicar aquí un poquito y resumidamente lo que es la nucleosíntesis primordial, o lo que le llaman sopa cósmica. A la llegada de la era fotónica, ¿vale?, también marca un momento de importancia en el cosmos, o sea, 19 minutos y 50 segundos después del Big Bang tuvo lugar uno de los procesos más importantes, la formación de los primeros elementos. Es decir, que según llegamos a esta hora fotónica se forman los primeros elementos, que serán, a saber, el neutrón, el protón, el fotón gamma, el deuterio, el tritio, los átomos de helio, el berilio, el litio, y luego la fusión nuclear y el resultado de la fusión nuclear y las partículas que liberan, ¿vale? Esto es como se compuso la primera sopa, como digamos, síntesis primordial. La era fotónica comenzó 10 segundos después del Big Bang y se extenderá durante cientos de miles de años. Pero aquí conviene detenerse en sus primeros 19 minutos y 50 segundos. En ese momento el cosmos era lo suficientemente frío para permitir que los núcleos del deuterio, un isótopo de hidrógeno formado por un protón y un neutrón, sobrevivieran a los impactos de los fotones. A partir de entonces se desencadenó un proceso de fusión nuclear en todo el universo. Los núcleos atómicos formados por nucleones, que pueden ser tanto protones como neutrones, se combinaron y generaron elementos más pesados. La fusión nuclear se produce en el interior de las estrellas durante la fase principal. El hidrógeno se transforma en helio, liberando energía en el proceso. Ya lo vimos con el Sol. La ilustración que solo muestra es una pequeña parte de la cadena de protón-protón que muestra la combinación de helio 3 para formar helio 4, liberando también 2 protones. Este es el principal mecanismo de estrellas como el Sol o más pequeñas, lo que dijimos en el capítulo del Sol. Si revisáis esos capítulos, ahí se explica la ecuación protón-protón y cómo las estrellas desde el inicio del Big Bang funcionan de la misma manera, o la materia, ¿vale? Se hizo una fusión a gran escala, ¿vale? Durante estos primeros minutos de la era fotónica, el universo fue un gran reactor en fusión. En él, todos los rincones del cosmos se creó el hidrógeno, helio y litio, así como los isótopos inestables, que son el berilio y el tritio. La ausencia de núcleos estables formados por 5 u 8 núcleos impidió que apareciesen elementos más pesados. Esta tarea recayó en las primeras estrellas del cosmos, que aparecieron millones de años después al periodo de la nucleosíntesis primordial, o Big Bang, nombre con el que se conoce formalmente la fase de sopa cósmica. El plasma de quarks y gluones, que se ve en esta imagen, es el resultante de la colisión de 2 haces de oro de 30.000 millones de electrones tomada por el detector STAR de Brookhaven. Y este detector se usa para intentar reproducir de una forma concreta de la materia el plasma y quarks y gluones, que fue lo que se fue formando a través del Big Bang. O sea, es una forma sintética de reproducir esa explosión. La primera luz del universo.
A lo largo de cientos de miles de años de su nacimiento, el universo estuvo formado por un plasma ionizado y opaco, totalmente inaccesible a nuestra mirada. Con la formación de los primeros átomos, el cosmos por fin se hizo transparente y nos ofreció una primera luz extremadamente débil. La era de la recombinación. Esto es otra de las fases del Big Bang, ¿vale? Han pasado 377.000 años desde el nacimiento del universo. La era fotónica llega a su fin y arranca la era de recombinación. Es ahora cuando comienzan a formarse los primeros átomos de hidrógeno y helio, el momento en el que el universo se vuelve transparente. Qué curioso, porque era todo tupido, sería todo opaco, no se veía nada y gracias a esto las primeras luces, las primeras estrellas. Pero con esto continuamos en el capítulo siguiente. Nos quedamos en la recombinación. Recordaros que podéis suscribiros gratuitamente, compartir si os interesa el contenido del canal para ayudarnos a crecer y seguir aportando argumentos a la ciencia espacial. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo con la recombinación. Un saludo.